En la ciudad de Chipre, en el año 300 a.C., vivía un comerciante muy adinerado llamado Zeno. Mientras se encontraba en un viaje desde Fenicia hasta el Pireo, su barco se hundió junto con toda su carga. A causa de ese único suceso, un evento que estaba completamente fuera del control de Zeno o de cualquier persona, este hombre tan rico se volvió repentinamente pobre en un instante. Imagina que fuera Zeno. ¿Cómo reaccionarías al ver cómo toda tu vida de trabajo se va por el desagüe debido a la fuerza implacable de la naturaleza? ¿Cuál sería la reacción adecuada? ¿Estarías enojado? ¿Triste? ¿Sentirías que la vida te ha engañado? Para la mayoría de nosotros, todas estas serían reacciones normales, pero no para Zeno, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio dura una eternidad, y un pequeño cambio en la forma de pensar puede desencadenar cambios más grandes y significativos más adelante. El núcleo del estoicismo es la aceptación y la indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zeno creó y enseñó el estoicismo. Según Zeno, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos sucede, sí tenemos control sobre cómo nos afecta y debemos usar ese control de manera efectiva. En lugar de llorar por la leche derramada, o en este caso, por la mercancía hundida, Zeno se enfocó en mantener la compostura ante la situación, manteniéndose tranquilo y neutral a pesar de su predicamento. Hoy en día, la gente considera a los estoicos como personas que no pueden ser quebrantadas, personas que no suelen caer en extremos emocionales, como ataques de ira o episodios de ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo iba mucho más allá de eso. Más que simplemente describir a personas desprovistas de emociones, el estoicismo era una forma de ver, describir y entender el mundo. Era una forma de vida, y esa forma de vida ha perdurado durante siglos. La filosofía estoica se puede aplicar a situaciones actuales de la misma manera que se aplicaba hace miles de años, y sus beneficios siguen siendo igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones negativas derivadas de experiencias negativas y convertirlas en pensamientos que nos dan una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo, y cada persona en el mundo tiene diferentes experiencias y, por lo tanto, perspectivas diferentes de las cosas. Como los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en lugares públicos, su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podían beneficiar enormemente a cualquier persona, y no tenía sentido ocultar ese conocimiento detrás de las cuatro paredes de una escuela o del palacio real. Como resultado, cualquier persona, desde un esclavo hasta el emperador, podía aprender y convertirse en un estoico, y así lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, cuyo nombre significa adquirido, porque una vez fue esclavo, Séneca, un renombrado estadista, y Marco Aurelio, un emperador romano y uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando toda forma de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que significa literalmente ciudadano del mundo. Cuando la gente escucha esa palabra hoy en día, piensa en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres, debido a su diversidad. Este era el tipo de unidad y convivencia que los estoicos predicaban. En la época de la fundación del estoicismo, a las mujeres no se les permitía dedicarse a la filosofía. Pero los estoicos no estaban de acuerdo con eso en absoluto. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, una vez dijo: «No solo los hombres poseen anhelo e inclinación natural hacia la virtud, sino también las mujeres. A las mujeres les agradan tanto como a los hombres las acciones nobles y justas, y rechazan lo opuesto a tales acciones. Si eso es así, ¿por qué es apropiado que los hombres busquen y examinen cómo vivir bien? Es decir, practicar la filosofía, pero no las mujeres». Incluso en un momento en que no era popular, a las mujeres se les permitía aprender libremente sobre el estoicismo y convertirse en estoicas. Entonces, ¿por qué tantas personas adoptan el estoicismo como una forma de vida? En un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones tienden a interferir en las cosas. En realidad, no nos entristecemos porque nos sucedan cosas malas, nos entristecemos porque nos suceden cosas malas inesperadas. La lluvia es algo bueno, ayuda a regar nuestras plantas,
proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es que, cuando esa nube oscura te sorprende fuera sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no empezamos a llorar una vez que empieza a llover? Es porque, aunque la situación es mala, hemos aprendido a esperar la lluvia. Es algo inevitable. No podemos controlar el clima. Aunque sea molesto, la lluvia pasa y vuelve la luz. El estoicismo nos enseña que, de la misma manera, debemos esperar que todo lo malo que puede suceder, sucederá. Imagina el peor resultado posible y sé consciente de que podría ocurrir. Uno de los ejercicios estoicos se conoce como incomodidad voluntaria, un ejercicio destinado a aumentar los sentimientos de gratitud. Duerme en el suelo de tu cocina, toma duchas frías en lugar de calientes, come solo papas durante unos días, cosas como esas. Este ejercicio te ayuda a comprender que, por más difícil que sea, aún sobrevivirás y potencialmente prosperarás si tienes la mentalidad adecuada. Al poder soportar estas situaciones incómodas, nos preparamos indirectamente para futuras desgracias. Con el estado actual del mundo, donde la publicidad se nos impone constantemente, se nos hace creer que si no tenemos lo último y mejor, si no tenemos cierto aspecto o si no ganamos cierta cantidad de dinero, nunca seremos felices. Este mensaje es más relevante ahora que nunca. Entramos al mundo sin saber mucho de nada. Crecemos siendo enseñados en casa, en la escuela y observando el mundo por nosotros mismos. El problema es que muchas veces, estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de manera diferente. La pregunta es, ¿necesitamos internalizar todo este conocimiento? Si lo hacemos, podríamos estar estableciendo expectativas poco realistas para nuestras vidas sin saberlo, lo que finalmente nos dejaría decepcionados e insatisfechos. Esa no es la forma de vivir. En cambio, deberíamos centrarnos en mejorar nosotros mismos, por nosotros mismos. Deberíamos hacer cosas por nosotros mismos y solo por esa razón. Adjuntar esperanzas externas o apegos secundarios a las acciones que tomamos casi siempre conduce a la decepción. La mayoría de las veces terminamos tratando de llenar ese vacío con cosas externas, gastando todo nuestro dinero en un coche lujoso, una casa o incluso formando una familia. A veces hacemos todas estas cosas por su valor externo y no por su valor interno. Pero el estoicismo enseña que si nos acercamos a la vida de esta manera, ponemos nuestra felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que pueden fallar en cualquier momento. Los coches casi siempre se descomponen, los desastres naturales borran ciudades enteras y las tasas de divorcio aumentan cada año. Pero incluso las cosas gratuitas en la vida tienen un costo. El costo es el espacio, tanto físico como mental. Como escribió Séneca una vez, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En lugar de eso, debemos poner nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos y no en lo que tenemos o podemos adquirir físicamente. Debemos esforzarnos por mantener la calma, sin importar lo que la vida nos depare, porque, al final del día, no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos ante esas cosas. Esa es la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. En palabras de Epícteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar los asuntos para poder decirme claramente cuáles son externos y no están bajo mi control, y cuáles tienen que ver con las elecciones que efectivamente controlo. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Necesitamos determinar nuestro valor no en base a cosas que no podemos controlar, sino en base a las cosas que sí podemos controlar. Es una buena cualidad esforzarse por alcanzar metas, pero derrumbarse cuando esas cosas no salen como uno quiere es, desde el punto de vista estoico, inútil. Hacer videos de YouTube es, bueno, mucho más fácil que ser un emperador romano, pero aún así puede resultar desafiante a veces. Primero, debes tener una idea, lo que lleva mucho tiempo, luego investigar esa idea, descartarla porque es mala, empezar de nuevo, escribir el guión del video, crear el video, editarlo, hacer la miniatura, el título y todo lo demás antes de subirlo. Todo hasta el momento en que haces clic en subir depende de ti. Sin embargo, una vez que haces clic en el botón de subir, el poder pasa al algoritmo de YouTube. Aún así,
Mucha gente juzga el éxito de su canal de YouTube o su cuenta de Instagram en función de cuántas vistas, suscriptores o seguidores tienen, métricas que en su mayoría están más allá de tu control. Los estoicos enseñan que, en cambio, deberías juzgar el éxito de tu trabajo en función del esfuerzo que pusiste y no en función del resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso. Vivir con menos significa liberarte de las esposas sociales que básicamente te has puesto a ti mismo. Piensa en una persona que ha estado trabajando duro en su empleo durante los últimos 6 meses. Ahora siente que se merece un ascenso, así que se acerca a su jefe con su informe de rendimiento. El jefe le da las gracias, pero no le concede el ascenso, y él regresa a casa pensando que debe ser malo en su trabajo. No considera que tal vez el jefe simplemente se levantó enojado, que otra persona podría haber sido mejor calificada en ese momento o que tal vez la empresa simplemente estaba perdiendo dinero y no podía permitírselo. No sabe la razón, pero igual está molesto. Si simplemente hubiera valorado la calidad del informe de rendimiento que entregó y hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo para ganarse el ascenso que quería, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva adecuada, su objetivo no se habría visto disminuido, sino solo pospuesto. Es este cambio de enfoque en tu mentalidad lo que es crucial. Un verdadero estoico no considera sus éxitos en función del beneficio financiero de sus empresas, sino que se siente reconfortado por el hecho de poder llevar una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Hay 4 virtudes principales del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría consiste en ser capaz de separar lo que es interno de lo que es externo, y la capacidad de elegir nuestra reacción ante las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. El coraje, en 2 palabras: persistir y resistir. La templanza o moderación es lo que acabo de hacer allí: hacer más con menos, decir más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk luchan en la cima de la lista de Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debe ser simplemente tener lo esencial y luego tener lo suficiente. La justicia es la más importante de todas las virtudes. Instruye que nadie debe hacer daño a otro porque todos nacimos para los demás, para hacer el bien mutuamente y no para nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua y estuvo encarcelado durante 27 años antes de ser finalmente liberado. Cuando fue liberado de la prisión, fue elegido presidente de Sudáfrica, y muchas personas pensaron que iba a castigar brutalmente a todas las personas que tuvieron algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento, pero, por supuesto, no lo hizo. Durante su tiempo en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores fundamentales del estoicismo, los cuales practicó a lo largo de su vida. En lugar de pedir la cabeza de los infractores, Nelson Mandela instó a su pueblo a buscar lo contrario, a relajarse y reconstruir. Destacó que el pasado estaba fuera de su control y que lo único que podían hacer era encontrar una forma de avanzar y construir una nación mejor. Esta es la manera del estoico. En la medicina moderna, el estoicismo está en el centro de procedimientos como la terapia racional emotiva conductual y la logoterapia. La terapia racional emotiva conductual ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que pueden estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Te permite desafiar el razonamiento detrás de todos estos pensamientos negativos con lógica. Y cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, puedes reemplazarlos con creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los seres humanos están impulsados por un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras, podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad simplemente encontrando cuál es ese propósito. Como muchos de nosotros sabemos, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso, como todo lo demás. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos, fuera con lo viejo, adentro con lo nuevo. Para resolver nuestros problemas con la felicidad, debemos practicar el autovalor. Al redirigir nuestra definición de valor hacia las cosas que podemos controlar, podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que no podemos controlar y, en general, llevar una vida mucho más feliz y plena.
El estoicismo nos ayuda a navegar a través de tormentas pasadas y presentes hacia aguas más tranquilas y pacíficas. Y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos encontrar paz en el hecho de que vivimos una buena vida, aunque tal vez no tan larga como habíamos esperado. Porque recuerda, todo tiene un final. Si te ha inspirado este mensaje, te invito a darle un me gusta y compartirlo con aquellos que también buscan crecer y superarse día a día. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para acompañarnos en este viaje hacia la autorrealización y el desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!